La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y dar la bienvenida también a todas las emisoras que se unen a nuestra señal. Rosa María, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Son las 8 en punto de la mañana y en todo el Perú hay preocupación por llamemos escándalo ya de las farmacias, porque la impresión que se está llevando el público es que sus medicamentos van a ser más caros, más escasos, que no van a estar a la altura de sus posibilidades económicas, ¿no? Y eso, por supuesto, nos tiene que preocupar a todos. Sin embargo, Mark Twain, que era un escritor muy importante en los Estados Unidos, decía que hay tres clases de mentiras, ¿no? Las mentiras, las malditas mentiras, que algunos traducen como las mentiras graves, y las estadísticas. Es decir, con estadísticas se puede decir casi cualquier cosa. Todo depende qué cifras uses, ¿no es cierto? Si Alan García dice el 90% de las cadenas está concentrado, a mí me suena que el 90% de las farmacias está en una zona mal, ¿no es cierto? A ti también. Si la fusión de Inca Pharma con Mi Pharma dice de todas las farmacias del Perú solo tenemos el 19%, tú dices, bueno, entonces no tienen tantas farmacias. Pero alguien te dirá, sí, pues esos son los puntos de venta, no el volumen de ventas. Entonces se dan cuenta, 19 o 18% contra 90%. Entonces yo ayer pedí por Twitter, la gente es muy amable, que por favor alguien me pase algún estudio más o menos confiable, con algunas cifras confiables para poder llegar a alguna conclusión. Y me han pasado el IMS Health, que es un estudio hecho por la industria farmacéutica confidencial. Son cifras muy, muy confidenciales porque sirve para analizar a tu competencia y analizarte a ti mismo. Más o menos esto es como el Ibope de la televisión, ¿ya? Igualito, que es súper confidencial. Es medición, exactamente, es un estudio que se hace y este es el estudio, el que me han pasado a diciembre del año pasado. Ahora, un paréntesis, siempre hay que recurrir a la Constitución, que es tan útil, ¿no? ¿Qué dice la Constitución en el artículo 61 sobre este tema? Miren bien, primer párrafo. El Estado facilita y vigila la libre competencia, o sea, la competencia tiene que ser libre. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posición dominante o monopólica. Es decir, no condena el monopolio por sí mismo, sino el abuso de esa posición. ¿Quién se encarga de verificar que una empresa monopólica no abuse? Es el Indecopi. ¿Qué hace el Indecopi? Estudia el mercado y pone multas, ¿no es cierto? Muy bien. Ninguna ley, dice la Constitución, ni concertación de precios puede autorizar ni establecer monopolios. Ojo, ni públicos ni privados. Muy bien. Salvo, evidentemente, lo que se llama un monopolio natural. Es decir, la empresa de agua, tú no puedes tener 10 empresas de agua, pues. ¿No es cierto? Es una nada más. Por eso es que la SUNAS estudia los mercados relevantes para establecer si hay abuso o no. Pero el segundo párrafo es el que me interesa. O sea, quedó claro. No puede haber abuso de posición de dominio. Sí puede haber posición de dominio. La posición de dominio por sí misma no está prohibida. El monopolio no está prohibido. Como se los expliqué ayer, cuando se escribe la Constitución del 93, este era un país muy pobre y no había acumulación de capital. Y lo que se quería más bien es que se comenzaran a constituir, ¿no es cierto?, economías de escala. Muy bien. Segundo párrafo.
la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. La prohibición para los medios de comunicación sí es absolutamente expresa. Ahí no es abuso de posición, no. No puede haber punto. Ni monopolio, ni acaparamiento, ni exclusividad. Muy bien. Hace 4 años, 8 periodistas pusimos una acción de amparo porque el Grupo Comercio adquirió Epensa y se constituyó en el propietario del 80% de la publicidad en prensa escrita y casi el 80% de lectoría. 4 años. ¿Ustedes creen que hasta el día de hoy han resuelto la acción de amparo? No. Se han muerto 2 de los demandantes, 2, nos quedamos 6. Imagino que el juez esperará que nos muramos todos. Yo soy la más joven, tengo 54 años, así que no sé qué estará esperando, 4 o 10 años más, no tengo idea. Por muerte, ¿no? Nunca el Poder Judicial le ha interesado hacer cumplir un artículo expreso de la Constitución que prohíbe el acaparamiento, el monopolio y la exclusividad. ¿Ustedes creen que si este caso, como dice Alan García, se llevara una acción de amparo al Poder Judicial, se va a resolver? Buena suerte, porque no se va a resolver. Pero miren, ahí nosotros, ¿qué hicimos? Contratamos a un economista muy importante, lamentablemente ya fallecido, al doctor Fernández Vaca, que hizo un estudio y estableció que el mercado de prensa escrita era un mercado altamente concentrado. Entonces, lo que tienes que probar es que el mercado es altamente concentrado. Eso es lo que tienes que probar. Muy bien. Voy a revisar con ustedes algunas cifras para ver si este mercado de farmacias es altamente concentrado o no. Y acá viene, como digo, las mentiras estadísticas. Es cierto que del total de puntos de venta en el país, ¿no es cierto?, de farmacias que venden retail, es decir, al menudeo, esta función tiene, según aviso publicado en el periódico, 19%, 2.176 puntos de venta versus 9.054 puntos de venta. Estamos hablando de los locales de farmacia. Exactamente, se llama punto de venta. Donde tú vas, punto de venta es la farmacia de la esquina. De la esquina, donde tú vas a comprar. Ya, hasta ahí sí. Pero hay otras cosas que hay que saber. ¿Cuánto venden, pues, no? Entonces, según el aviso publicado acá, que utiliza como misma fuente el estudio que yo he hecho, que estoy usando yo, IMS Health, que es la única fuente en realidad confiable, efectivamente la fusión tiene del mercado de farmacias el 46%, no el 80%, el 46%. Las cifras que yo he revisado viendo... Pero, ¿este 46% cuál es la venta? La fusión, ya mi Incafarma más mi Farma. Ya. ¿Te refieres a los locales o a la venta? A la venta. A la venta. A la venta, facturación. ¿Cuánto factura? ¿Cuánto factura? De todo el mercado. De todo el mercado. Pero ahora vamos a una cosita un poquito más grande, los voy a llevar un paso atrás. ¿Ok? De todos los medicamentos que se consumen, así grande, ¿no es cierto? Hay que considerar también que el Estado es un gran comprador y es un gran dispensador de medicamentos. Alguien me decía, ¿por qué no hace lo mismo usted cuando mide radio, televisión y prensa escrita? Ahí no habría fusión, sino mezcla todo. Papito, porque tú puedes leer un periódico con la televisión prendida y tu computadora al lado. Lo que tú no puedes hacer es tomarte 2 veces la medicación. O sea, una excluye a la otra. Si a mí el Estado me da mi medicina, ya no tengo que ir a la farmacia, entonces ya no lo voy a comprar al de la farmacia. ¿No es cierto? Ya, pues, entonces son mercados que se complementan unos a los otros y que se excluyen unos a los otros a la vez, porque hay medicinas que sí te las da la farmacia y otras medicinas que sí te las da el Estado. Muy bien. Del universo total, ¿cuánto es el retail? El retail es la venta al menudeo, la farmacia, la botica. ¿Ya? Es el 52%. El otro 48% está en el Estado, que tiene casi el 30%, clínicas privadas, marcas propias de las empresas farmacéuticas, otros canales como campañas, fuerzas armadas y policiales, etc. ¿Ok? 52% es retail, de lo que estamos hablando. El otro 48%, que es la mitad de esa otra mitad, ¿no es cierto?, está en la comercialización en otros canales.
Esa es la estructura del cuadro. Uy, se me fue el cuadro. Me puedo morir. ¿Y ahora qué hacemos, chicos? Se me fue el cuadro. Acá está. Estructura del mercado farmacéutico peruano. En valores, en millones de dólares. Eso es lo que tengo. Esos son los porcentajes. Esto es el cuadro de, como les digo, IMS Health. ¿No es cierto? Publicado. No sé por qué uso el mouse. Y esta computadora no tiene mouse, qué gracioso. Muy bien. Eso es lo que tengo. Página 22 del estudio. Que es el mismo estudio que creo que han usado todos. Muy bien. Muy bien. De ese mercado del retail, ¿ya? Que es el 52% del total, esta fusión tiene el 63.7%. ¿Ok? Muy bien. Ah, no, perdón. Las cadenas tienen el 63.7%. O sea, del 52% solo del retail, de venta al menudeo, la gente dice, no, las cadenas lo tienen todo. No, las cadenas no lo tienen todo. Las cadenas tienen el 63.7%. El resto son farmacias de barrio. Han subido las cadenas en los últimos 20 años. ¡Uf! Enormemente. Antes no eran ni el 2%, ahora son el 63.7%. Pero hay todavía, ¿no es cierto?, un 33% que no están en cadena. No son parte de cadenas. Esto en ventas también, no son parte. Muy bien. Ahora, la fusión, perdón, en cadenas, en lo que se refiere a cadenas, o sea, hoy tiene el 89%. De ahí sale el famoso 90%. En cadenas, solamente está, si tú solo mides las cadenas, efectivamente la fusión tiene el 89%. De ahí sale el famoso 90% de Alan García, de Johnny Lescano. Pero no están midiendo todo lo que no es cadena, que es un montón, y todo lo que es dispensación en salud pública y en clínicas privadas, que es otro montón. Entonces ahí sí, pues 90% de los medicamentos, pues. Y mentira, porque si tú vas y mezclas el mercado total de medicamentos, total, esta fusión tiene en valores el 29.5% en valores de estos cuadros que tengo de las ventas. Eso es lo que tiene, 29.5%, 30%. ¿Es fuerte? Sí, claro que es fuerte, por supuesto, es un actor importante. Pero no es que no tengas otras opciones. O sea, ya quisiera yo que el comercio tuviera el 30% del mercado, pues, pero sería ahí no podría acusarlo pues de posición dominante, siquiera, de nada. Entonces, de nuevo, hay 3 clases de mentiras y una de ellas es la estadística. Hay que ir a buenas cifras y con esas buenas cifras trabajar. El bottom line, como dicen los gringos, al final de cuentas, del universo total en valores de lo que se dispensa, del mercado total de medicamentos, se tiene que el 29.5 está en esta fusión. Antes era cada uno más o menos la mitad en esta fusión. ¿En cuanto a ventas? ¿En cuanto a ventas? O sea, la el plata, 30% platita. de plata. Plata. El 70% es de otras depende. ¿Qué incluyo? Ahí, el Estado, que se lleva como el 30%, Minsa y Salud, que compra, además, mayorista. Ellos compran por volumen. Entonces, de acuerdo a un petitorio nacional, y se compra por volumen, se compra genéricos. Por eso, además, son mucho más económicos. ¿No es cierto? Entonces, Minsa y Salud son grandes compradores de medicamentos. Muy bien. Luego tienes clínicas particulares que tienen su propia compra. ¿No es cierto? Ya sea porque tienen su propia farmacia o porque tienen su propia compra de medicamentos que se utilizan para cosas como, por ejemplo, sala de operaciones, que tú y yo no vamos a comprar en una farmacia. ¿No es cierto? Muy bien. Clínicas particulares. Aunque las clínicas públicas a veces le piden a la persona que vaya a la farmacia y compre todo, hasta el catsup para coser, pero en fin, hasta el hilo. Muy bien. Entonces, lo que tenemos, de nuevo, regresando, en el mercado de venta de medicamentos, 52% es retail, y retail quiere decir cadena y botica chiquita, todo lo que es menudeo, ¿ok? Solo de ese retail, el 63% es cadena, ¿ok? Y solo de esa cadena, el 89-90% es esta fusión. De ahí sale el 90%. Por eso es que están mezclando papas con camotes. Si yo te digo el 90% de las farmacias está en una sola mano, pucha, Dios mío, me va a cobrar lo que quiera. Pero si yo te digo no, pues es al revés. Es del 100%, estas cadenas tienen el 30%.
Ah, ya, sí, pero hay otras, sí. Hay un 33% de farmacias y boticas que no tienen nada que ver con esta cadena. Ah, ya. Y además hay en Minsa y en Salud, además que son los grandes compradores. En el aviso de Química Suiza con Intercorp, dicen que el 80% de la distribución de medicamentos está en manos de hospitales públicos y clínicas privadas y el 20% restante se realiza a través del mercado de farmacias. Eso están hablando de distribución, yo estoy hablando de plata. ¿Por qué es más plata? Porque obviamente el Estado compra más barato, ¿no es cierto? Por eso acá dicen que ellos solo llegan al 20%, no, llegan al 52% en valor. ¿Por qué? Porque las farmacias y boticas venden productos de marca que no se consumen por lo general, por salvo excepción, en hospitales de salud pública. Y hacen bien, porque además es mucho más barato. Si uno puede escoger genérico, hay que escoger genérico. Ahora, que hay malas prácticas en las farmacias, uy, pero Indecopi los ha sancionado. Por supuesto que hay malas prácticas. Incafarma tuvo una seria sanción de Indecopi. Cartelizaron precios, no tienen genéricos disponibles, que deberían siempre tenerlos por ley, ¿no es cierto? Por supuesto que hay malas prácticas y tienen que sancionarse. Pero yo no creo que acá, aun cuando hubiera una ley de control de fusiones, se le aplicaría. El congresista... No se le aplicaría, porque digamos, midiéndolo por donde lo mires, o sea, 30% del mercado no es pues como para que controles la fusión previamente. Ahora, podrías hacer estudios mucho más de detalle. Entonces, para determinadas medicinas en determinado mercado, ¿te das cuenta? Supongamos en el mercado Lima, para determinada medicina, efectivamente, se llega a la conclusión de que hay una situación monopólica. Podría ser. ¿Ya? Pero es un trabajo mucho más fino, de más largo aliento, ¿no? Pero de las cifras que tenemos hoy, acá no hay otra cosa más lo que les estoy diciendo. O sea, esto se vende de esta manera. Ahora, el congresista Johnny Lescano, Vitocho, Alan García, Velázquez Vizcaín está proponiendo control de precios. Quieren regresar a la época de Alan, cuando fuimos tan felices en el primer gobierno de Alan García. ¿Ustedes se acuerdan lo felices que fuimos? Mírame cómo me piden. Eduardo, ¿tú te acuerdas qué felices fuimos en el primer gobierno de Alan García? Mira cómo se ríe. Donde había todo, sobraba todo y todo era baratísimo. Bueno, ¿qué pasa con el control de precios, señores y señoras? ¿Por qué está requete prohibido en cualquier economía sana? Porque inmediatamente se instala un mercado negro al costado. Obviamente, las cosas valen lo que valen, no lo que nosotros queramos que valgan. ¿Ok? O lo que el Estado, peor, decide que valen. Porque usted que tiene su pequeño negocio de polos, el Estado viene y le dice, ¿sabes qué? Tu polo de 10 soles, muy caro, lo vas a vender a 2 soles. ¿Usted qué hace? ¿Esconde el polo, pues? No, ya no vendo polos, vendo marcianos. Ah, ya, señora, ¿tendrá un polito? Sí, mamita, pero salen a 10 soles, ¿ah? Ya, por lo bajo, ya. Es el mercado negro, pues. Nadie la mira y dice, ¿qué es eso? Como nadie tiene 18 años, no sabe nada de lo que estamos hablando. Pero así funciona el mercado negro, pues. Mientras tú distraes al policía, la otra va sacando por abajo toda la leche que no te pueden comprar porque solamente puedes llevar 2 latas. Ese es el mercado negro. Verás que es quien ha descubierto la pólvora, ha visto la luz, ha dicho control de precios. ¡Yeah! No aprenden, ¿no? Pero que realmente no han aprendido la lección que costó sangre en este país aprenderla. El control de precios es como la lepra, señores, hay que huirle. Perdón, como la viruela, que ya está extinta en el mundo, como la viruela. Hay que huirle a como dé lugar, porque lo único que trae es escasez y que no haya nada. Porque miren, si yo tengo una persona enferma y el medicamento es caro, bueno, por lo menos ya lo encuentro. Ustedes saben lo que es tener un bebé recién nacido y tener problemas de lactancia y que no haya en Lima leche maternizada ni una lata, porque está toda escondida. No saben, ¿no? Yo sí sé, pues. Entonces, a mí que no me vengan con el cuento de que van a controlar los precios. Farmacias completamente desabastecidas, donde había alcohol y algodón. No les digo hospitales del Estado. Hospitales del Estado, los de Maduro parecen de lujo al lado de lo que teníamos en esa época. Pasabas por la puerta del hospital, te persinabas y ya llamaban a la funeraria nomás. Pero tampoco llegaban, pues, porque no había cajón no había madera para el cajón tampoco.
¿ya? Y tampoco había bolsa de plástico, porque te acuerdas que hubo escasez de plástico. No, si era bien bravo. ¿Te acuerdas que una vez había toda una discusión de cómo hacer una limonada en tiempos de Alan García? De verdad, pues, porque no había limón. Caramelitos de limón. No había limón. No había azúcar y el agua venía negra. Entonces, ¿cómo diablos hacías la limonada? No. Es que esta generación, como no ha sufrido, cree que sí, pues, control de precios y ya está. Listo, macano. Yo les doy una semana de control de precios a los pulpines, a ver si aguantan. A ver, es terrible. Ahora, ¿debe haber una ley que controle fusiones? Sí. Lamentablemente en el Perú, si tuviéramos instituciones sólidas, si tuviéramos poquísimas barreras de ingreso al mercado, no sería necesario. Pero lamentablemente hoy sí se hace necesario. Y prueba de ello es lo que pasó con el Diario del Comercio. Ellos son los culpables de que este tema haya vuelto de nuevo, ¿no es cierto?, a la discusión pública. Son los grandes culpables. Ya tenían el 54% de la prensa escrita, querían el 80%. Y ahí lo tenemos. Eso es lo que ustedes tienen. Ahora, como digo, Dios no castiga ni con piedra ni con palo, ¿no? Porque como la prensa escrita está destinada a desaparecer en los próximos 20 años, de repente se compraron un negocio que no vale nada. Claro, que es lo más interesante. Ya, y ahora estamos en otra, nosotros transmitimos por Facebook Live, tenemos otros canales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas son las cosas, no se dejen mentir por la estadística. 8:20, tenemos que hacer una pausa, Tenemos ¿no? que hacer una pausa. Tenemos que hablar de Kenji. De Kenji, y también viene, ya está esperando nuestra invitada, sí. La señora Isabel Rodríguez Chipana, es testigo en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustillos, que tuvo un careo muy interesante con el señor Daniel Urresti. Con todo eso volvemos tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Señoras y señores, continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, todas en cadena a través de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María. Las demás radios que se encadenan con nosotros clandestinamente porque están autorizadas. Muy bien. Estamos esta vez para hablar con la señora Isabel Rodríguez Chipana y ella está acompañada por la doctora Dania Cos Barón, pertenecientes a la Comisión de Derechos Humanos Comiset. Ellos están apoyando la defensa de la señora Isabel Rodríguez Chipana, no porque ella sea la acusada, sino porque ella es testigo clave en el asesinato del periodista Hugo Bustillos, como ustedes recordarán, asesinato que ocurrió en 1988 en Ayacucho. Hugo Bustillos Saavedra era corresponsal de Caretas, también cubría sus propias notas en Ayacucho, también me parece que en algún momento hizo trabajos para La República. Era un hombre muy audaz, se iba a buscar la noticia. Y eso molestaba a los militares, eso hay bastantes testimonios, porque su trabajo no solamente consistía en graficar las atrocidades de Sendero Luminoso, sino también las atrocidades que cometían los militares. Y claro, no gustaba, estaba pedido por ambos frentes, tenía que ser un trabajo entre dos frentes, un trabajo muy difícil para los periodistas de esa época. La diferencia es que Hugo Bustillos vivía ahí, no iba, ¿no es cierto?, como corresponsal, sino que vivía ahí, sus 4 hijos vivían con él, con su esposa. Yo tuve la oportunidad de hacer una larga entrevista a su esposa, que ya falleció, y para ella no había duda de que había sido las Fuerzas Armadas las que lo habían asesinado, ninguna duda. Y que además un testigo clave que le da el nombre de Ojos de Gato, ¿no es cierto?, es asesinado casi inmediatamente después. Sabían quiénes eran. Cuando Urresti emerge en la vida pública del país como si nada hubiera pasado, muchos años después, las personas que estuvieron en Ayacucho en 1988 lo reconocen de inmediato, lo reconocen como el capitán Arturo, apelativo que él mismo ha reconocido en juicio que él llevaba. Se ha establecido en juicio 2 cosas importantes, que él era el capitán Arturo y que él estaba en la base de Castropampa el día del crimen de Hugo Bustillos. Se ha establecido también que su labor era la de F2, creo que se llama, inteligencia,
¿Ah? ¿Cómo es? S2. S2, que es el oficial de inteligencia, que acompaña todo este tipo de misiones, que organiza la salida y entrada, ¿no es cierto?, del personal que va a ejecutar este tipo de actos. Isabel Rodríguez Chipana estuvo ahí, para desgracia, ¿no es cierto?, para desgracia de Urresti, y lo recuerda. Pero hay que recordar una cosa más. A Urresti lo acusan y se inicia su proceso por la delación de sus compañeros de armas, que lo señalan como la persona que también estuvo ahí. Que después se hayan desdicho y no hayan querido decir es otra cosa, pero en proceso lo acusaron también. Y se logró identificar casi todo el grupo que asesina a Hugo Bustillos. Unos fueron condenados, otros han fallecido, pero Urresti está vivo. Señora Isabel Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Ha sido usted muy treja en lo que hemos visto todos en la televisión el día lunes. Es a un hombre muy arrinconado, creo yo, ¿no? Porque vociferaba y gritaba, ¿no? Pero usted no se dejó amilanar, ¿eh? Usted le contestó duro. Señora periodista, muchísimas gracias, muy buenos días, que venido a esa prestigiosa emisora. Entonces, yo la verdad, yo vengo acá con las verdades, no como dice el señor Arturo, que yo vengo con mentiras, que a mí me han enseñado, que a mí me han pagado, como dice, por humillarme, cosas que me insultan, no señora periodista. Entonces yo vengo con la verdad. A mí nadie no me ha pagado, a mí nadie no me ha enseñado. Señora Rodríguez, cuéntenos un poquito. ¿Cuántos años tenía usted cuando pasaron estas cosas? Yo tenía 28 años, señorita. ¿Usted era joven? Yo era joven. ¿Ya tenía su familia? Ya tenía mi familia. ¿Y usted estaba en su chacra? Yo vivo en ese asesinato que pasó, ahí mismo es mi casa. ¿Esa es su chacra? Sí, mi chacra, mi casa. Casa, ahí. Chacra, todo junto. Sí, en ahí yo vivía. Cuéntenos, ¿qué escuchó usted? Usted escuchó disparos, gritos, ellos iban en una moto, los hacen derrapar y de ahí van. ¿Qué es lo que usted vio? Doctora, yo ese día, yo como siempre, yo levanto temprano a hacer mis labores. Entonces, más antes del asesinato, ahí estaban los militares. ¿Estaban desde antes? Sí, casi desde las 4:30, 5 de la mañana. ¿Al lado de su casa? Sí, justamente ahí en mi chacra tenía un cerco que había tunales. Ya. Entonces yo como 4 a 4:30, como siempre que hago mis trabajos, levanto a cortar mi alfalfa para vender. Entonces en ahí yo lo vendé, casi en acá mi casa, de mi patio, a la espaldar nomás es mi alfalfa. Entonces en ahí cuando estoy cortando, escucho pues como unos pasos, algo así, miro y ahí estaban los militares. Ahora, para que se entienda, de repente la gente joven no entiende. En esa época, en Ayacucho y en esa zona, habían militares por todas partes. ¿A usted no le sorprendió? No, me saludaron y así llamaron a su jefe cuando estaban comiendo tuna, dijo, ¿qué hacen ahí? Concha su madre, vengan para acá, ¿qué cosas están tragando? Dijo así. Salieron y se fueron así para abajo. Pero después de eso, pues el señor Hugo viene. La verdad, en la chacra no tenemos hora para decir que tal hora exacto, ¿no? Claro. ¿Pero ya había amanecido? ¿Quién, los militares? Cuando los militares estaban era de noche. No, ya era la amanecida. Y era la amanecida. Sí, ya era la amanecida. Entonces fueron, pues, entonces después, la verdad que yo no puedo decir que tal hora exactamente, ¿no? Vino el señor Hugo, me llamó, porque a él yo le conocía desde muy antes. Claro. Porque como yo tenía mi tienda, yo le compraba, pues, para él yo compraba tara, cochinilla, panamito, maíz morado, etcétera, ¿no? Claro. Lúcuma, todo eso. Entonces, yo conocía, pues, desde que era niña al señor Hugo. Y así me llama, pues, el señor que me llama negrita, diciendo, y yo miro, y entonces era el señor Hugo. Dejo de hacer y salgo a conversar con él. No le saludo y me dice, pues, para que cortes ese alfalfa para llevar al mercado, señor Hugo, le digo. Y de ahí, pues, ¿para qué? No sabías que era paro armado, me dice. La verdad, pues, en el campo no sabemos. Claro. Cada quien hacemos nuestro trabajo.
Hasta ahí yo no sabía porque días antes yo no he ido al mercado porque estaba fumigado mi alfalo. Me preguntó de la señora Primitiva Jorge, me dijo, Negrita, ¿dónde vive mi comadre Primitiva Jorge? A ella la habían matado. La verdad, hasta ahí yo no sabía que lo han matado. Le digo pues que acá abajo, al frente del señor Casaico, le digo. Entonces el señor va, acá abajito me dice, porque el señor Casaico tenía en dos partes su casa. Uno casi de una cuadra más abajo de mi casa, otro ya más abajo en la chacra. Entonces, no, más abajo, señor Hugo, le digo. Entonces, gracias, Negrita, diciendo, no vayas al mercado, te pueden hacer borrobomba. Así me dice. Y se fue en su moto. Gracias, señor Hugo, sí, se ha ido con su moto. Después, como ya no he ido al mercado, yo tengo que preparar su desayuno de mis hijos, tomar su desayuno. Entonces, yo ya he abierto mi tienda y estaba en la tienda. Yo salía, un poco estaba en la afuera, entraba así, haciendo mis quehaceres. Y así, en segundo viaje, vino el señor Hugo acompañado con un señor y había un niño más o menos de 6 años, doctora, y de ahí pues en ahí ya no me han hablado, sino de frente se han ido para abajo. Pero regresar yo no he visto, como salían, entraban. Ellos volvieron, así sí, es. Así. Y entonces de ahí después, se fueron a la base. Pues, posiblemente allá se habrán ido, la verdad que yo no sé dónde han ido. Bueno, y de nuevo volvieron a pasar. Sí, volvieron ya. Cuando eran 2 nomás. Sí. Ok. ¿Y ahí qué pasó? Entonces, en tercer viaje ya lo mataron a el señor Hugo. ¿Pero lo mataron cerca a su casa? Al lado. Sí, cerca a mi casa. Esto es mi tienda. Ahí en la pista nomás, pues que era carretera. ¿Y usted vio? Y yo he visto clarito, doctora. ¿Qué hizo ahí usted? Esconderse, para que no le caiga bala. ¿Sabes cómo era? Yo escuché el sonido del carro. Ya. Escuché el sonido del carro que bajaba. Como nosotros vivíamos con temor, teníamos miedo al militar, teníamos miedo al sendero, también al ratero, porque con nombre del sendero también robaban ganados. ¿Y qué hicieron ahí? ¿Se metieron con...? Entonces, en ahí escuché el sonido del carro. Salí un poquito más, casi al medio de carretera. Le miro, entonces el carro del cuartel, el camión, se había estacionado tras de su casa de mi hermano, cerca al atentado. Entonces, ahí estaban esperando. No. ¿Ya se habían bajado? Estaban bajando. Y venían corriendo hacia donde que estoy. No sé si habrán dado cuenta, no sé, la verdad que así se metieron a mi cocinita que estaba sin techar, como un caseroncito. Ahí se metieron Arturo con un centurión. Y 2 al frente, había un caserón viejo. No era tan así frente a frente, sino un poquito más arribita. Así se metieron, entonces ahí esperaron. ¿Y usted qué hizo? ¿Usted se metió? Sí, yo entré, le he cerrado mi tienda y a mis hijos les digo, vámonos, hay que escaparnos. Como le he visto armados y como yo al señor Arturo pues le conocía más antes del atentado, más antes, meses atrás, porque nosotros hemos trabajado en el muro perimétrico del cuartel. Teníamos un tramo así. En ahí yo ya conocía a él, por eso le conozco bien claro a él. Entonces yo corriendo vengo donde mi hermano, papá hermano, ahí, le digo a mi papá, hay que correr, hay que escaparnos, no sé qué cosa va a pasar acá. Hasta ahí todavía el señor Hugo pues todavía no había pasado. No pasó nada. Entonces cuando estábamos yendo más o menos una cuadra más allá, y mi papá dice, mi plata he perdido, mi plata le he olvidado, mi plata. Regresa corriendo. Yo también a su atrás y mi niña de 11 años venía a mi atrás. Entonces a mi hijita le digo, pues no, anda. Diciendo. Métete. No, así, para escapar al campo. Ya. Claro, para que se vaya a la chacra, claro. Y entonces ni siquiera hemos llegado a la casa. Entonces yo me quedé ahí tras de la tuna. Entonces ahí no podía dónde correr. El señor Hugo ya venía con la moto. Había un badín que era en ahí se baja la velocidad del moto. Entonces en ahí empezó a disparar pues Arturo. Como estaba en mi cocina, yo he visto pues clarito, doctora, y yo me he escondido un poquito y no podía dónde escapar.
a dónde escapar, no podía, entonces en ahí lo dispararon, el señor Hugo se cayó, no disparen, no disparen, somos periodistas. De ahí él dice, grita diciendo que corre, viene, son militares. Hasta ahí entonces el señor corría, un poco más abajo, El que se salvó. se cae el señor. Levanta y corre así, cojeando ya, corre el señor, su compañero, pues la Claro. verdad que... Que ha no fallecido ya, pero que Ajá. sobrevivió a sus heridas. sé. Y hace doctora y... ¿Y usted ahí metía en las Bien, tunas? yo estoy así mirando por todo lado. ¿No la Estaba vieron? con susto. La verdad que no me doy cuenta que me han visto o no me han visto. De ahí yo me he escapado. Claro. Yo me he ido. Entonces estoy yendo más allá, ya estoy con mis hijos. Escucho pues una Explosión. expulsión, polvadera se levantó así, todo. Entonces yo pensé que a mi papá lo mataron. Y también vi pues al señor Hugo que se cayó. Lo dinamitaron. Así es, entonces corremos hasta más allá ya. Y siento que alguien que venía a nuestro atrás. Miro esto, yo pensé, pues estaba con susto que nos va a matar, ¿no? Los 4 estaban corriendo, los 4. Y esa vez había unos hierbas que eran así. Altas. Dentro de la hierba, todo con mis hijitos, nos hemos sentado así. Así le estoy mirando. Mi hijito quería gritar, le tapé los bocos así. Ya, Y el otro, y mi su niño, papá, a él ya no lo he visto, pues. Entonces, pero sí sobrevivió. Sí, Ya. sí. Ustedes se sentaron en el hierbal para que nadie los viera y no los vieron los No militares. nos ha visto. Se Se fueron pasó de corriendo. frente, sí. Ya, entonces ellos no sabían que usted los había visto. Posiblemente no, pues nos sabieron, pero mi papá se había ido a su casa del señor Loaiza, porque ese día hemos estado escondidos, nos hemos ido, ya no hemos vuelto a la casa. No. No, yo me he ido con dirección a Ichpico, de ahí me he ido así, donde mi amiga. Para que, en para que la dormir. escondan ahí. Sí, ¿Y cuánto tiempo estuvo usted lejos de su casa? hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Al día siguiente regreso y me encuentro pues con la presidenta. A ella ya lo habían dicho para ir a Castropampa. Entonces llego a mi casa, dejo a mis hijos y voy pues a Castropampa con la presidenta y con la secretaria, la señora Felicitas Enciso. Fuimos entonces, nos ordena del cuartel del señor Centurión, Ajá. para ir al día siguiente, el día sábado, a Castropampa con toda nuestra comunidad. Y fueron toda la comunidad. Toda la comunidad hemos notificado y esa vez pues vivían cada quien en su chacra, Claro. en sus casas, ¿no? ¿Y ahí qué les dijeron? Y cuando hemos ido al cuartel solamente nos ha dicho es para ir con toda la comunidad. Ujú. Notificamos al día siguiente, el día sábado 26, fuimos al cuartel de Castropampa. Entonces, también vinieron de otros pagos también, Claro. pero no como de mi comunidad bastante, sino Pocos. pocos. Así fuimos y estábamos casi hasta mediodía, doctora, ahí en la puerta del cuartel de Castropampa, todo el alrededor. Y ya habrá sido a las 12 o un poco más, nos hace pasar adentro. Hay 2 torreones a ambos lados, Ajá. al frente. Ahí hemos estado un poco rato nomás ya. Entonces viene un hombre tapado con una frazada, Ajá. sube al torreón. Y ahí reconocemos al señor Pascual Zulca. Yo reconocí, muchos habrán reconocido, ¿no? Han reconocido muchos. Y después saca lo que está tapado con frazada. De ahí viene el señor Centurión con Arturo. Ajá. Dice, fórmense 2 filas, concha su madre, terrucas de mierda, así nos trata. Así... Pues ustedes eran la comunidad que estaba colaborando con ellos. Así es, porque nosotros hemos hecho pues el morro, ¿no es cierto? Claro, entonces ustedes se formaron. sí. Estaban muy asustadas. Sí. ¿Solo mujeres o hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y ahí se formaron y ¿qué pasó? Entonces nos dice, van a pasar afuera mirando arriba, o sea, mirando al torreón. ¿Y quién era el señor que estaba arriba? El señor Pascual Zulca, doctora. Pero para la comunidad, ¿quién era? ¿Era un vecino Era de la misma comunidad, de la misma comunidad? pero él ya vivía en Huanta. Ah, lo habían traído desde Huanta. Es la misma, pues. Claro. Es la misma.
es de Huanta, Quingrapa, Irapata está en Bajíos de Huanta. No muy lejos, era pues con carro 10 minutos. Claro, pues, pero, ¿no? pero ya se había ido, pues. Él se ha los- ido. ¿Y por qué querían mostrárselo? Así golpeado. La verdad que Para yo, meterles miedo a ustedes. por supuesto que sí, señora doctora, y así nos formamos, pasamos, y así nos echa dedo pues de arriba, ¿no? Nosotros mirando arriba pasando. Entonces lo que dirigía a un lado, los demás seguía pasando, así. Y nos ha escogido a 6 mujeres, 12 varones. Hemos quedado los 18 personas en ahí. Y a algunos, a los varones, pues al piso, boca abajo. Algunos estaban Contra la pared. contra la pared. Y a las mujeres nos ha hecho pasar adentro. Había una carpa. Ajá. Ahí nos ha hecho pasar. A mí me ha vendado con su pañal de mi hijo. Porque yo tenía mi hijo de 1 añito en mi espalda. Dios. Así. Y adentro pasamos. No sé a qué cosa le he hecho chocar a mi hijo. Porque como estaba vendada, no me daba cuenta Claro, ¿dónde caminaba? dónde caminaba, ¿no? Y así mi hijo empezó a llorar. Lloraba, gritaba lleno de su boca. Y yo le sacudía así. Claro, para que se calme. Para que se calme. Seguía llorando y alguien me toca la pierna. Y yo le digo, pues, tóquenme nomás, tóquenme nomás. Mi familia es como ustedes, militar. Ya lo habrán contado a alguien. Pero esa palabra no sé de dónde me ha venido. Pero en sí yo no tenía familia militar. Claro. Sí. Así. Entonces, de ahí de poco rato nos ha sacado a las mujeres de adentro que estábamos. A 2 señoras lo ha hecho quedar. A mí me sacaron y estaba así sobre el contra la pared en ahí. Hemos estado, la verdad que no calculo bien la hora, hemos estado ahí, hombres y mujeres, algunos estaban ahí, los hombres en el piso, pero algunos estaban contra la pared. Así el señor, pues de ahí, el señor Arturo me saca. Me saca y me lleva a una carpa. Ya, aparte. Aparte, pero no tan lejos, cerquita era de lo que estaba. Entonces en ahí había una mesa, una mesa pequeño, había una máquina de escribir y había folders pelonados, varios folders. Ahí me lleva, entonces me dice, concha tu madre terruca, me dice así, concha tu madre terruca. Y así me mira de pie a cabeza, me mira así, me mira. Y yo estaba asustada, yo pensaba que me va a matar. Claro. Yo pensé que me va a matar, doctora, y él me agarra y yo me hago así, por favor, déjame así. Entonces él me quita a mi hijo. Ay, Dios. Mi hijo me quita de mi manta y yo le agarraba así a mi hijo. Me quita de mi hijo y le hace sentar así a mi hijito yo estaba llorando. En ahí se abusó de mi doctora. Y le decía, no me hagas esto, por favor. Cállate, concha tu madre, me dice así. Cállate, concha tu madre. Así se abusó de mi doctora. ¿Ahí? No, sí, ahí en la carpa, el día 26. ¿Al día siguiente que había matado a Bustios? Sí. ¿Sin ninguna razón? Sí, doctora, porque para ellos era hacer eso, porque yo más antes también lo miraba, antes del asesinato, cuando hemos construido el morro. A las mujeres la hacían violar. Yo le he visto a una niña con uniforme más o menos de 12, 13 años. A la pobre tras del carro le han hecho violar, le torturaban, le violaban, le hacían todo lo que le da la gana. Ellos, doctora, así pasó esas cosas. Yo lo sé. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Usted cómo huyó de ahí? Doctora. ¿Usted cómo salió de ahí? Bueno, después que me violó, anda, concha tu madre, terruca, anda donde que están los demás. Así me botó. Agarré a mi hijo, me he venido. ¿Y la dejaron salir de la base? No, doctora, ¿Cuánto tiempo estábamos ahí adentro. ¿Y cuánto tiempo? Afuera no nos ha dejado salir a nosotros. ¿Cuánto tiempo la han tenido en la base? Ese día mismo, hasta oscurecer, nochecito nos ha llevado a la PIP. ¿Y a dónde los han llevado? A la PIP. ¿A la PIP? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en la PIP? La PIP, doctora, yo he estado casi 4 o 5 días. 5 días presa ahí. No, 4 o 5 días, no me recuerdo exactamente. ¿Y de ahí la soltaron? Sí, nos ha soltado. ¿Y usted regresó a su chacra?
Bueno, doctora, como ahí vivía, yo no tenía a dónde dónde ir ir? a otro sitio, doctora. Porque la gente huía ahí, ¿se acuerda? Sí, entonces los varones también eran en un calabozo, nosotros hemos estado atrás de la puerta nomás en la PIB, pero de ahí nos ha soltado después de... Y luego, usted le dijo eso a Urresti, ¿no? Sí, le he dicho, doctora. Tú me has violado. Sí, le he dicho, doctor. Lo que pasó, a mí más me duele, no ha tenido compasión a un niño que estaba llorando, a un niño, un defensa que no puede hablar, que no ¿Cuánto puede... tiempo tenía su bebé un entonces? añito tenía, Un añito. un añito. Y todavía nos trata que nosotros somos terrucas toda la vida. Ellos han sido el más terror en Castropampa. Ellos terrorizaban a la gente. ¿Usted está completamente segura de que es él? Él es doctora, porque yo le conozco, porque en el morro, cuando hemos hecho, he conocido a él. Yo le pedía, porque ellos se han presentado a nosotros, ¿no? Ajá. O diciendo trucos de mierda, van a comportarse bien, que van a trabajar con nosotros. Entonces, como hemos trabajado ahí en el morro, nos faltaba balde, nos faltaba manguera para llevar agua para el morro. Entonces yo le pedía a él, por la misma razón yo conozco exactamente a él. Ahora, Yo no puedo confundirme tampoco, yo no puedo olvidar señora su cara, su doctora. cara. Señora Isabel, este hombre se va de Ayacucho y usted nunca más lo vuelve a ver, ¿no es cierto? Así es, Y usted doctora. prefiere olvidar esto, Sí. prefiere no recordar. Sí, doctora, porque a ese hombre solamente ese año, Ese año lo vio. 88. Entonces, de ahí todavía no he terminado de hablar, doctora. De ese cuando hemos salido de Castropampa, nos lleva la PIP. Estoy repitiendo, disculpe. No, tranquila. De la PIP cuando hemos salido después de 4 días, pero ahí yo salí, venimos, ¿no? Cada quien a su lado, pues las mujeres. Y yo venía hacia la dirección al penal porque por ahí vivía mi hermana. Ya estaba unos cuantos pasos para llegar a la puerta del penal. Mi cuerpo sentía algo que yo sentía que estaba asustada. Me miro para atrás, el señor Pascual me estaba siguiendo. Y yo tenía miedo, doctora. Yo tenía miedo llegar a mi casa porque como le he visto subir al cuartel porque en el Torreón, porque él nos ha hecho detener prácticamente. Él nos ha tirado dedo. Por eso nos ha detenido en el cuartel. Y por eso yo me quedé casi 2 horas en la puerta del penal. Me he acercado, ahí sí estaba sentadita. Porque un poco más abajito nomás vivía mi hermana. Ajá. De ahí ya me he ido donde mi hermana, ahí me he quedado. Al día siguiente ya yo he llegado a mi casa. Vamos a parar acá porque me piden una pausa desde todo el Perú, pero como ustedes verán, el relato está repleto de detalles. Sí. Y nadie se aprende de memoria tantos detalles si es que no los ha vivido. Y eso lo van a merituar los jueces, por supuesto. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Conversando con Isabel Rodríguez en la pausa, Isabel Rodríguez Chipana, que me cuenta que después regresó a su casa y nunca le pudo contar nada a nadie, porque bueno, su esposo era muy celoso, sus hijos muy pequeños, le iban a echar la culpa a ella, y además tenía mucho miedo, yo hubiera estado muerta de miedo también, y además no tenía dónde ir, no tenía recursos económicos. Capitán Arturo se fue de Ayacucho, usted nunca más lo vio, No, doctora. hasta que apareció en televisión, y era el ministro del Interior. No, doctora, de aún eso yo no me doy cuenta que era ministro, que no sé quién. ¿Cuándo ¿no? se ha dado cuenta? Doctora, yo en 2015 yo vine a Lima, Ya. porque hemos formado un grupo de asociación de pacificadores. ¿Ya? Asociación de pacificadores y porque el Estado a nosotros no nos ha Reconocido nada. Nada, porque Ahora, nosotros... cuando fue la Comisión de la Verdad, usted tampoco contó su historia. Doctora, Cuando vino la Comisión de la Verdad, ¿se acuerda que pidieron relatos, que la gente contara su historia, que registraran su historia? ¿Usted llegó a registrarse como víctima? no, doctora. ¿Tanto miedo la acompañó tantos No, años? No, doctora.
Claro, me dijeron, ¿no? Pero yo no. No se atrevía. No, doctor. Lo que me ha explicado la señora Isabel Rodríguez, que es bien común, es que sus hijos no sabían lo que había pasado y su esposo no sabía hasta hoy. O sea, hasta estos días. Hasta 15 de... Hasta el 2015. Nunca les contó nada. No, doctor, porque yo estaba animada. No he terminado de hablar porque cuando he salido de la PIP, doctora, que yo fui a mi casa. Ahí estaba, llegué, mis hijitos total deshecho, bueno. Y llego ya pues con mis hijos, porque mis hijos estaban con una vecina. Y ahí esa tarde, el día 1 de diciembre, no me equivoco, cuando ya estamos durmiendo, llega una patrulla de militares a mi casa. ¿Otra vez? Sí. Entonces ahí vino con su patrulla el señor Arturo. ¿Otra vez? Sí, doctora, porque él se abusó de mí 2 veces. Y así llegaron y yo salí, pues me sacaron de mi casa al patio y me dice pues el señor Arturo, concha tu madre, terruca. Solamente tú sabes lo que pasó. Entonces si hablas cualquier cosa, dices algo, te voy a matar. Te voy a hacer polvo y ceniza con toda tu familia, concha tu madre, terruca. Así ha venido a animazar. Y de ahí, este maldito me jala de mi cabello, me jaloneo, yo defendiéndome, ¿no? Como estaba armado, tampoco no podía qué hacer. No hay nada que hacer. Me lleva atrás de mi patio, había un pacay grande, doctora. En ahí se abusó de mí en segunda vez. Se abusó de mí. Y cuando yo le decía, por favor, hasta yo me he arrodillado, doctora, para que no me hiciera ese daño. Yo le dije, por favor, no me hagas esto, voy a salir embarazada. Entonces, él cosa me dice, concha tu madre, si nace tu hijo o tu hija, dile que tu padre era un sanguinario. Y mi hijito llorando, cállate bastardo, le dice a mi hijo. Y me dice, por favor, no me hagas esto. Concha tu madre, terruca, tu lunar me gusta, concha tu madre, terruca, se me dice. Usted no salió embarazada, felizmente. No, doctora. Gracias a Dios. Sí, así se abusó de mí y me han amenazado repetidas veces, doctora. Por la misma razón, yo no he hablado nada. Lo que es nada. Pero yo tenía un dolor acá, doctora, no podía respirar, claro. Sacar. Y cuando cada vez yo escucho de violación, doctora, para mí es el dolor, porque yo he vivido en carne propia. A mí me ha pasado. Ahora la gente que dice que es mentira, que yo soy mentirosa. Yo no soy mentirosa, doctora. Además, ese hombre, yo le digo, es un monstruo que no tiene nombre, doctora. Es un patán que es malcriado. En 2015, usted viene a Lima Sí, con esta asociación y ahí ve su cara. Doctora, llegamos acá, era un día martes, Ajá. porque teníamos reunión un día antes. Yo me recuerdo exactamente que era un día martes, pero no me recuerdo la fecha. No Era primer año que estamos empezando el 2015. En ahí llegamos, nos acompañaba un abogado. Y el abogado se ha alojado más o menos 2 cuadras más allá de parque, de Plaza de Armas, pues, ¿no? Ajá. Cerca al Palacio. Entonces nos quedamos en el parque, nos hemos entrado de acuerdo para juntarnos de vuelta después de tomar desayuno ahí en el parque. Entonces en ahí no teníamos, yo la verdad que no tenía hambre. Mi presidente dice, vamos, hay que dar una vuelta. Nos hemos ido a caminar a ciertas partes de Lima. Regresamos más o menos a mediodía al mismo parque. Y de ahí me dice, pues mi presidente, hemos estado poco rato ahí y vamos a ir a almorzar, señora Isabel. Y yo le digo, no, estoy cansada, vayan ustedes. Ven ustedes y yo les espero aquí. Me quedé, me he sentado, hacía mucho calor. Y, acá en la Plaza de Armas. Sí, acá en Lima. Era en 2015. Y ahí yo voy abajo de un palmera, estaba sentadita ahí. Inclusive yo tenía en mi bolsito mi coquita. Ya. Me ponía a la boca mi coca así. Y ahí de poco rato, no sé cómo así,
mirando hacia el palacio, recordándome aquellos tiempos en 68, 69. Hemos venido con mi mamá porque había un meeting, era niña esa vez, de reforma agraria, algo así. Entonces, en ahí yo me estaba recordando, pues en ahí mirando todo sitio. Acá he venido con mi mamá. Y así le miro pues al monstruo que me hizo daño. ¿Y lo vio? Le he visto que estaba de frente, le he mirado. ¿De dónde le conozco? Este hombre se le conozco. Pero ese rato me pasó como una electricidad, doctora, a mi cuerpo. Yo me asusté. Fui cerca a él. Fui cerca a él a reconocerle mejor. Y le he reconocido bien clarito, doctora, porque yo no puedo olvidarme esas sus miradas que tiene, sus cejas así medio jaladas. ¿Y él estaba parado ahí en Plaza de Armas? Sí, ahí estaba conversando con una señora y con una señorita. ¿Ya? Tenía una gorra negra. ¿Y él la vio? La verdad, no sé, me habrá visto. ¿Qué se va a recordarse pues de tantos años, doctora? ¿Qué se va a recordarse de tanto? Yo he mirado cerca a él. Lo que me faltó con esa desesperación que he conocido de mucho tiempo, de muchos años, me llegó con un baldazo de agua, doctora. A mí me faltó decirle a un fotógrafo que me sacara cerca a él, pero no he tenido ni idea ni pensamiento, claro. doctora. Y yo me puse a llorar ahí. Más bien ahora me siento un poco tranquila. Y ahí preguntó quién era. Comenzó a preguntar quién era ese señor, porque tiene que haber reconocido en fotos, en algo. Le dijeron que era ministro, que había sido ministro. Después yo trataba de buscar a alguien que me ayude, que me apoye. Pero yo no me quedaba tranquila todos los días pensando y llorando, recordándome cosas que me ha pasado, doctora. Porque usted sabe que el juicio ya había empezado, ya lo habían acusado. Y estaban buscando testigos, justamente. La verdad que todo eso, sí, claro, había juicio, han venido, pero yo la verdad, pues antes de conocer, yo no hubiera hablado nada, doctora. Ni hasta ahorita yo no hubiera sido testigo. Si usted no lo hubiera visto. Si yo no hubiera visto a ese hombre, yo no. ¿Y usted no lo había visto en televisión antes? Pero en la chacra no tenemos televisión, nada. doctora. Ni teníamos. Ni pasando por una tiendita lo había visto. Porque el hombre salía bastante, ¿eh? Sí, pero ni siquiera yo no me imaginaba, doctora, ni tomaba importancia yo de quién era. Yo no sabía su nombre exacto. Claro. De repente, pues, habrá pasado con su nombre que tiene, ¿no? No habrá pasado, pues, el ministro, no sé qué, claro. Arturo, ¿no? No, Arturo no. No, pues, por la misma razón, pues, doctora, yo no sé. Bueno, señora, voy a preguntarle a su abogada, que nos ha acompañado muy amablemente, qué acciones van a tomar. Hoy día, ayer ha sido, va a haber una conferencia de prensa porque van a denunciar a Daniel Urresti también por violación sexual. Pero hay dos preguntas que creo que son obvias, ¿no? La prescripción, lamentablemente, no favorece a la víctima, y las pruebas. No hay testigos. El delito de violación normalmente es un delito silencioso, aun cuando la señora dice que las personas que estuvieron con ella en la base sí saben lo que pasó. ¿Qué buscan con esta denuncia? ¿Visibilizar el asunto que además atañe a miles de mujeres en los Andes hoy? Sí, bueno, el día de ayer hemos ingresado al Ministerio Público la denuncia por violación sexual. Como tú debes saber, la Comisión de la Verdad, instancias internacionales e incluso la misma Sala Penal Nacional han reconocido que este delito, por las características que tuvo en nuestro país, es imprescriptible. Okay, porque ya hay una sentencia, hay una sentencia que lo declara imprescriptible. Nosotros vamos a dar más detalles sobre esta denuncia el día de hoy en conferencia de prensa a las 11:30 de la mañana en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Perfecto. Ahora, es cierto, y hay que decirlo, que hay por lo menos más de 2.000 casos registrados de violaciones denunciadas ante la Comisión de la Verdad. De esos 2.000 casos, creo que solamente hay uno procesado. De hecho, ante la Comisión de la Verdad apenas se registraron 500 denuncias. 500 denuncias. Y luego... Y hoy por hoy, el Registro Único de Víctimas ya tiene cerca de 4.000. Ya sí, de 4.000. Y 4.000 denuncias registradas, validadas y consideradas como ciertas por el propio Ministerio de Justicia, ¿no? Así es. Y de estos 4.000 casos apenas ha habido una decena de investigaciones. Claro, y procesos creo que uno. Procesos penales con sentencia Sí. condenatoria, uno solo, además que hasta la fecha no ha sido confirmado por la Corte Suprema. Así es. Todavía no ha terminado el proceso. Imagínense ustedes, o sea, de ese proceso inmenso
hay una, tal vez, condena no confirmada. Es terrible. Y el asunto es que acá las víctimas están vivas y los victimarios también, no todos, pero están vivos. Y por lo tanto tienen que responder por lo que hicieron. Y lo que se explica acá, y eso hay que explicarlo, una violación siempre es un crimen horrendo, pero hay plazos de prescripción, lamentablemente. En el caso de una violación sistemática, organizada por el aparato del Estado, en agravio de un grupo étnico perfectamente reconocible, como decía bien la doctora, ahí la justicia dice, no, perdón, estos son graves violaciones a los derechos humanos, esto no prescribe. ¿Ok? ¿Entienden ustedes la diferencia? Espero que la hayan entendido. ¿Nadie la entendiste la diferencia? Sí. Cuando se trata de, ¿no es cierto?, una política, es decir, Urresti, en esa época el capitán Arturo, violaba porque así era la cosa y porque tenía impunidad para hacerlo. Porque sabía que la señora Isabel Rodríguez no lo iba a denunciar nunca porque iba a estar muerta de miedo toda su vida y que él podía regresar a Lima y hacer su vida familiar normal como si nada hubiera pasado en Ayacucho. Lamentablemente algunos militares, no todos, algunos, tuvieron esta disociación y se comportaron de una manera en las zonas de emergencia muy distinta de la que se comportaron con su familia, en su entorno familiar, etc. Y aún hoy esas familias no pueden creer, ¿no es cierto?, que esto les haya pasado. Pero como dice la señora Isabel Rodríguez, sí pasó, pues. Así pasó. Sí, doctora, porque ellos, no es como dice, que ellos han ido a defender, acá es como te puedo, a defender a gente campesina. Ellos han ido a extorsionar, a torturar, a violar. Nosotros hemos tenido más miedo que a los militares, porque vivíamos en el medio de dos enemigos, porque tanto militar, tanto el sendero. Por ejemplo, a mí me trata de terrorista, que yo soy terruca arrepentido, me humilla, han visto todos Sí. en el... Siempre me trataba de terruca, doctor. Yo no soy terruca, yo he sido parte de autodefensa, parte de rondas campesinas. ¿Cómo un terrorista va a ir a construir murro? Ahora le digo, señora Isabel, Ahora- Isabel Rodríguez, le digo una cosa. Si él le habla de la misma forma en la que usted dice que le hablaba cuando la violaba, Sí, doctora. ¿se da cuenta lo que van a entender los jueces? Que su testimonio es cierto. Él es muy tonto en un careo de utilizar las mismas palabras que en su testimonio dice usted que él usó mientras la violaba. Sí, doctora. Debe estar asesorado por un muy mal abogado. Porque lo único que han hecho en ese careo, si lo han podido ver, es utilizar las mismas palabras con las que violaba a la víctima. Y después dice que él nunca le dijo eso. Y si lo está diciendo en el careo. O sea, es evidente que Sí, ese pues, hombre la doctora. conocía, porque si no, no le diría terruca. Y no puede negar que la conocía, no puede negar que usted estuvo donde estuvo, no puede negar que estuvo detenida extrajudicialmente más de 5 días, no puede negar que habían otras personas ahí. Y no puede negar que la trata de la misma manera en que la trataba, Sí, doctora, porque nos porque la trata- está tratando delante del juez. Me dice Por eso su terruca. abogada sonríe y dice, sí, pues, es exactamente las mismas palabras que usó mientras las violaba. Y las sigue usando porque se siente inmune, cosa de impunidad para poder hacerlo. Ese es el tema. Sí, pues, doctora, porque él siempre me trata de terruca. Yo no soy terruca, él es un Pero terror. siempre la trata de terruca, lo que prueba que la trató así antes. Sí, más antes nos trató. Entonces, si la trató así antes y finalmente usted está viva, porque si usted hubiera sido terruca, usted no estaría viva. Posiblemente, doctora, porque No yo estaría no soy viva. terruca. Exactamente. Yo no soy terruca. Si no la mató y no mató a sus hijos es porque no tenía nada contra usted, pero abusó de usted. Se abusó. Pero mucha suerte en este proceso, justicia para Hugo, por supuesto, Bustíos, como decían, y también justicia para otras víctimas, porque no solamente estamos hablando de la investigación del asesinato de una persona, sino de todo el entorno que ocurre en la base de Castropampa, una de las zonas más duras del conflicto armado en 1988. Gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte, gracias por su valiente testimonio y gracias porque le haya pasado esa electricidad por el cuerpo en el 2015 que la hizo ver que mejor era contarlo todo.
Su familia tiene que entender a estas alturas que usted ha sido una víctima muy joven de cosas que pasaron Sí, hace doctora, muchos años. porque a veces hasta mis hijos no me han entendido, más bien ahora un poco plasmado están. Ayer me llamó, mis hijos me dijeron, mamá, eres valiente, estoy orgullosa de ti. Ay, qué bonito, ¿ve? Y la verdad que, doctora, mucho me duele todas esas cosas que he vivido. Hay veces cada rato recordar, duele. Han pasado 30 Duele años. uno, doctora. Sí. Hay muchas mujeres que se han callado, le han callado. No se sabrán por qué ellos no quieren hablar. Porque Pero, doctora, yo tienen voy miedo. a hablar. Así que me pone cuchillo al cuello. Yo voy a seguir hablando, doctora. Mire, cuando Así uno, que, le voy a explicar qué porque pasa yo cuando... acá vengo yo con las verdades, doctora. No porque a mí me han enseñado, a mí me han pagado. Mucha gente habla mal de mí, que soy mentirosa, que por dinero yo me he metido a esto. No, doctora, no. Ahora le digo tampoco. una cosa, cuando se rompe algo, un dique que uno tiene guardado, a veces uno guarda algo muy, muy dentro de sí. Yo le aseguro que después de su testimonio van a aparecer otras mujeres que han estado calladas muchos años. Porque las mujeres lo guardan por mucho tiempo, porque les da mucha vergüenza. Pero después de usted, como pasa en todas las sociedades, van a venir otras que van a volver a contar lo que ha pasado y que no deben tener vergüenza porque son víctimas. Víctimas de alguien que les puso una pistola en la cabeza y abusó de ellas. Usted no tiene la culpa de nada. Su esposo lo tiene que entender y sus hijos lo tienen que entender. Y usted es muy valiente, ¿verdad? Porque muy poca gente se para delante de su violador y le dice en su cara, tú me violaste. Sí, Sabiendo doctora, además porque que mucha él- gente puede no creerlo. ese maldito monstruo se cree que es inocente, doctora. Y si es inocente, ¿por qué va a la comunidad de Quinrap ofreciendo dinero, buscando falsos testigos, testigos comprados, doctora? ¿Por qué hace eso si es inocente? No debería ir ahí. No creo que nadie lo quiera ahí. Bueno, muy bien, gracias. Nos tenemos que despedir. Rosa María, muchísimas gracias. Mil disculpas a la red Sodonco, nos estamos comiendo una pausa. Yo sé. Ha estado interesante el testimonio de la señora Isabel. Nos quedamos con el caso Kenji para mañana. Para mañana, por Nos cierto. quedamos Más con el caso- información para Ya. mañana. Así que muchísimas gracias a toda la red Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín en Arequipa, RCD en Chimbote, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Veritas en el Cusco, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Que tengan ustedes muy buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.